Se comprende a la juventud como la edad entre la niñez y la adultez. Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud parte desde la pubertad entre los 10 o 12 años, adolescencia y la juventud plena, 24 años. Según Víctor Muñoz Tamayo, la juventud es un producto histórico, resultado de relaciones sociales, relaciones de poder y relaciones de producción, que generan este nuevo actor social. Según Edward Taylor, el término cultura juvenil surge ante la emergencia de la juventud como nuevo sujeto social, suceso que tiene lugar en el mundo occidental, especialmente a finales de los años 50. Según Víctor Muñoz, política se asocia al cómo entendamos o deseamos la sociedad y a los modos en que ésta se contribuye. Podemos distinguir diferencias entre la política, entendida como campo instituido formalmente por procedimientos, roles, temas y lógicas específicas, y como una dimensión de lo político que corresponde al modo cotidiano en que los sujetos se asumen la constitución de realidad social o pública. Según Max Weber, sociedad es sistema conjunto de relaciones que se establecen entre individuos o grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de adaptación en los que regula los procesos de pertinencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflictos y otros. Según Salvador Martí, movimientos sociales son actores políticos de carácter movilizador que persiguen objetivos de cambio a través de acciones y para ello actúan con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y bajo nivel de especificación de roles, a la vez que nutre de formas de acción y organización variables. Los jóvenes de los años 60 están marcados por movimientos sociales, como la Revolución Cubana, la Primavera de Praga y el Mayo del 68. Es una generación que quiere tener una experiencia de agitación social y de no ver las cosas desde fuera. Buscan ser protagonistas. Marcados por la crítica a la desigualdad social en el país, la generación del 60 fueron jóvenes que, en una época en que se manifestó la educación laica, la revolución sexual y los programas de planificación familiar, son los años de la Revolución de la Libertad de Eduardo Frei Montalva. Entre los íconos de los 60 están los Beatles y Bob Dylan. En Chile, la nueva ola es la que atrae más público. Los jóvenes de los 70. Después de una generación fuerte, la venidera arrastra valores de la anterior. La generación de los 70 se asemeja a la de los 60, pero se pierde en el miedo. Son jóvenes que viven el golpe de Estado, la caída de Allende y la instauración del régimen militar. Según Osvaldo Torres, es la generación del toque de queda, un grupo marcado por la frustración. Los jóvenes de los 80. Fue opacada por el liderazgo social y político de la generación de los 60. En la transición no existe ningún líder destacado de esta generación, a pesar de jugar un rol en la movilización social y la crítica cultural. Están marcados por la contradicción y la diversidad, en medio de un mundo que cambia a pasos agigantados, pero que todavía está con los parámetros previos. La caída del muro de Berlín es el referente internacional del cambio de la época, y la aparición del SIDA termina con la liberación sexual impulsada desde los 60. Como ícono histórico chileno tenemos a los prisioneros. Jóvenes de los años 90. Arrastran también los valores de la generación que la procede. Aunque vive la adolescencia en democracia, mucho de su discurso tiene que ver con el vivido en la década anterior. Para Osvaldo Torres, es una generación que aún está por venir, ya que todavía no muestra liderazgo. Entre los hitos históricos, esta generación vio la primera guerra televisada de la historia en Irak, y en la cultura pop se impulsó el grunge con la figura icónica de Nirvana y Kurt Cobain, y la irrupción y masificación de la música electrónica. Acá surgía el nuevo rock chileno, Los Tres y Lucybell, Chancho en Piedra, entre otros. Desde el año 2000 hasta la actualidad, los jóvenes nacieron en democracia y son individualistas, fuertemente tecnológicos y no les interesa lo vivido por las anteriores generaciones. Su problemática es propia. No sienten ninguna cercanía con la de sus padres, apáticos en política. Las únicas causas colectivas que los mueven son, principalmente, la ecología y los derechos civiles. Ellos
son la Revolución Pingüina. En impacto histórico, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York abre la década. Musicalmente, en las radios suenan bandas jóvenes intentando replicar el sonido clásico de los conjuntos de los 70 y los 80. Nombres: Sofía Hidalgo y Débora Sangüesa. Edades: 22 y 25 años. Clase social: baja. Ocupaciones: estudiantes. Ideologías: no identificadas. Esperas que todo marche hoy y yo no sé. Sí, vale, callado. Porque todos son bandidos. Todos los políticos de ahora, aunque salgan jóvenes o no, o que sean viejos, bueno, los jóvenes al final igual son bandidos de una u otra manera. Y los viejos, o sea, los políticos ya que son más, tienen más edad, lo único que quieren es entrar. Yo no opino nada de la política porque no me interesa. Resultó, no haces nada y esperas que Dios espero que no. Es importante, como lo han hecho hasta ahora. Claro, porque así se da, uno puede ver, las personas pueden, nosotros tenemos como una mente más abierta y queremos otras cosas que los políticos a lo mejor o el gobierno de hoy nos quieren encerrar. Quieren que vivamos una burbuja y no sepamos nada. No sigas viviendo, no haces nada para mejorar. Vives ahí Culturalmente el país es horrible lo que es cultura, porque la gente es cochina, bota la basura. En otros países no, pues la gente es limpiecita, sacan a sus perros, le limpian la caca, acá no, pues acá toda la gente es cochina. Lo que es cultura del país es muy malo, en ese sentido. Como se encerraban, eran más como retraídos, más preocupados de que el gobierno, de que dirán las personas. Y ahora es como cada uno en su mundo, cada uno con lo suyo y mucho más liberal, con la mente obviamente más abierta. y no sabes nada. Nombre: Verónica Troncoso. Edad: 50 años. Clase social: medio. Ocupación: dueña de casa. Ideología: no identificada. Y vamos a mejorar el día que no pienses más. En mi época, ¿cómo eran? No sé, pues yo hallo que era mucho más diferente la vida de antes a la de ahora. ¿Por qué? Porque la juventud está como muy llevada a sus ideas. En cambio antes, bueno, yo en mi niñez, la educación que me dieron mis padres, que eran humildes ellos también, era diferente. Era muy diferente a la de ahora. Despierta tu mentalidad y vamos a avanzar todo lo que queremos de verdad. No sé, yo creo que es porque a veces es porque ellos, no sé, no conversan el tema con sus padres o ellos se refugian en el alcohol cuando tienen problemas, pero a eso a ellos no lo lleva a nada, po. Si sientas que no eres el único que A ver, ¿qué les podría decir de esa época de la política? Yo por lo menos yo me crié en el campo, entonces mucho de la ciudad no tengo como muchos conocimientos de eso, pero sí veía en ese tiempo, no sé, pues para el golpe de Estado, esas cosas me marcaron mucho. En esa época que fue el golpe de Estado, lo marcó harto, porque nosotros vivíamos alejados de la ciudad, pero sí teníamos que estar, a pesar de eso, atrincherados, sin ocultos así. Casi. Pero yo creo que hoy en día la juventud, no sé,
no es la misma de antes, la misma enseñanza, o es, como se dice la verdad las cosas, que la enseñanza vaya por la casa primero. ¿Le De parece? ahí sale la enseñanza de la... Yo tengo una hija que ella tiene 32 años, y mi hija, mamá me dice, es muy diferente, me dice, a como me criaste tú, a lo mejor como te criaron mis abuelos, y tú me criaste igual, me dice. La juventud hoy en día, no sé, pues para estudiar, siquiera la forma que tienen para vestirse y todo, no sé, de ser como más respetuoso en esa parte de su personalidad, ser, no sé, porque ahora los cabros se visten como cualquier cosa en realidad. Yo tengo una hija y ella tiene primos que son menores, mucho menores que ella, y ella le dice, ustedes tienen que ser como su madre los educa, y no porque ven a otro con los pantalones por allá abajo, ustedes tienen que seguir la misma, no. Solo ves tu televisión, chateas en tu computador, después Ana lleva... Nombre: Elisa Soto. Edad: 49 años. Clase social: no identificada. Ocupación: trabajador independiente. Ideología: no identificada. Yo creo que todas las, ¿cómo se llaman? Todas las generaciones tienen un rol y van cambiando porque todo cambia constantemente. Entonces, cada generación va aportando, los niños aportan, los niños de hoy son súper distintos de los de antes. Nosotros éramos súper tranquilos y no nos dejaban salir. No había televisión cuando yo era niña, yo vivía en el campo. Entonces no había luz, no había agua potable. No existía la televisión, la tenían solo las personas muy ricas. Y era todo súper diferente. Claro que yo vivía en el campo, en la ciudad había agua, luz, pero la televisión llegó como cuando yo tenía 15 años, a la clase media. Se empezaron a dar las cosas. Y el teléfono, cuando yo era niña, cuando yo tenía la edad de ustedes, el teléfono era un lujo, como tener un auto. Era bacán. Sí, no, súper diferente. Sí, claro, todo influye, pero de qué manera, no sé, se va a saber un poco tiempo más, puede ser, porque es reciente. Pero no sé qué tanto pueda cambiar. Claro, se van generando cambios, pero es que ustedes, por ejemplo, cuando tú eras chiquitita, existía, pero eso hace como 10 años, del 95, supongamos, que existe el celular, y después llegó el computador. Entonces tienen que pasar todavía como 30 años para saber cómo van a ser esos niños que son ustedes en el fondo. Hoy en día Ustedes son los que van a cambiar. Pero no sé qué es lo que cambia, o sea, es que el ser humano es extraño, como que uno no puede aprovechar las cosas para bien. Me gustan los jóvenes, me gustan mucho los jóvenes. Son las personas con las que mejor me llevo. Y hay de todo, como siempre. Y vamos a mejorar el día que no pienses más. Bueno, yo todavía soy joven. Entonces, cuando era más joven, la política era luchar contra la dictadura o estar a favor, o tratar de hacerte un margen. Igual, como siempre, distintos partidos políticos, distintas tendencias, y habían desde las tendencias más radicales hasta los más que quieren el diálogo y que quieren comprender. Nos habla con la verdad, despierta tu mentalidad y vamos
jóvenes que se visten formales, otros que se visten informales, otros que se visten especiales. Sí, me gustaría que cambiara, que fueran más libres para vestirse. Que todos pudieran desarrollar su identidad. Porque la identidad, su propio estilo o el estilo de su grupo, de su comunidad, de su tribu. La identidad es lo que te da la fuerza. Por eso te la quieren quitar. Por eso te ponen uniforme. Para que sean todos iguales, pero eso es mentira. Bueno, el problema principal era que era dictadura y que había como ese estado como de guerra permanente, igual para nosotros, porque habían otros que estaban a favor y que estaban bien, creo yo, no sé, porque yo era del otro lado, pero era una experiencia difícil porque moría gente y todos siempre teníamos miedo, pero no, parece que no todos sabían que moría gente, no sé. Ese fue el primer canal de televisión, al principio había uno solo, TVN, que era el canal de televisión nacional del gobierno, siempre ha sido. Y al principio había solo ese canal. Y años después salió el 13. Y así después fueron, pero eso fue un proceso largo, de hartos años, como de 20 años, desde que llegó la televisión. Y cuando era tiempo de dictadura había TVN en todo Chile, pero ningún otro canal. Nombre: Álvaro González. Edad: 21 años. Clase social: media. Ocupación: estudiante. Ideología: no señalada. Sí, pues que lo que pasa es que de hecho hay muchas frases que el simple hecho de que el joven, por conducta propia de ser joven, revolucionario, de por sí de corazón o demás, o llevar la contra o desarrollar una especie de cambio, es propio de su propia juventud. De hecho, el joven que no es revolucionario o no espera un cambio de por sí ya no es joven. Yo creo que el joven de hoy en día está más acostumbrado a la sencillez. O sea, el joven anteriormente, de hecho, hace 30 años atrás una persona a los 17 años seguía siendo joven, pero ya era considerado un adulto. Hoy en día incluso el estándar de adolescente puede llegar hasta los 25 años. Entonces igual los cambios han sido trascendentales. O sea, socialmente el joven ha tenido menos obligaciones, más derechos y más libertades, pero él mismo ha coartado esta especie de responsabilidad de lo que significa un ente social y su participación. Y obviamente el ente globalizador somete al joven a una cuestión simplemente de consumismo, más allá de una cuestión de conciencia social. Entonces igual es difícil. Ahora es inevitable, sobre todo lo que ha pasado en los últimos, desde los años. El caso chileno, ya después de la dictadura se ve un joven más pasivo por una cuestión de sumisión frente a la dictadura, pero últimamente se ve un joven mucho más atrevido. Se ha demonizado mucho el tema de la política, aunque si bien los estándares, desde 2006 las generaciones han ido cambiando. Eso de hecho lo conversaba con un profesor con el cual hago la práctica. De que hay una generación durante los 90 que aparentemente ha sido muy sumisa en el tema de la política y muy amarillo, por decirlo de alguna manera, simplemente se ha negado esta posibilidad de tener una opinión. Pero hemos visto, al menos yo, desde las movilizaciones 2004, 2006, 2008, aquí mismo en la universidad 2011 después y ahora se viene también 2012, hubo un periodo en 2013 que hubo una especie de apaciguamiento y ahora vuelve a haber algo parecido en 2014, pero con menos fuerza. Pero sin embargo, esta nueva sociedad, por ejemplo los jóvenes anteriormente que ahora tienen entre 30 años, tienen una opinión menos formulada, pero hoy en día el joven de 20 hasta los 25 años más o menos, incluso un poco más, llegando al tope de los 30, 28, tiene mayor participación.
o mayor voto respecto a su opinión respecto a la política. Por todos lados que haces, mi Dios es la felicidad. No me falla ni me pide rezar. Es por el estándar comercial, porque de alguna manera la globalización, el consumismo te estandariza cuáles deben ser las conductas de un joven, cuál debe ser el estereotipo físico de un joven. El simple hecho de la apariencia étnica es un estereotipo en el base de que la persona alta, de tez clara o incluso más fornida físicamente, incluso se está dando una especie de movimiento que es como porn, no sé qué cosa, que se estandariza el atractivo del hombre en base a actores pornográficos. Que algún día todos crean. Respira esto y vas sintiendo. Es solo un sueño incorrecto. Entenderás que las caras largas sobran acá. Nombre: Marco Basalto. Edad: 74 años. Clase social: media. Ocupación: jubilado. Ideología: pinochetista. Quizás tu día hoy no tuvo sol, pero te urges como si el fin llegara. Bueno, los de antes eran mucho más tranquilos que los de ahora, pues. Eso se sabe. Que actualmente la juventud está muy perversa ya, pues. No es como antes la juventud era muy tranquila, no cometía los errores que cometen los jóvenes de hoy en día. Yo después que el servicio militar cambió la cosa ya, pues ahí ya me puse más, bueno, ya era hombre ya, pues. Entonces no como ahora, que los cabros de 12 años, 13 años andan esparramando por todos lados. Cansado de escuchar la misma historia una vez más. Justamente, porque antes la gente, los jóvenes se vestían cuando el papá le decía tienen que ponerte esta ropa y esta otra, no como ahora. De que todos piensen igual. Cansado de que el estrés. No, la política es muy corrupta ahora. No es como antes era un poco más serio. O estaba más tapado, pero no sé, pero no como ahora. Pierde una vez más. Quizás en extinción. Está tu. Sí, claro, justamente después del año 60 empezó a cambiar toda la música. Empezaron los rock and roll, empezaron todas esas músicas más violentas que hay ahora, no como antes. Antes se bailaba más tranquilo, con más respeto con la mujer, no como ahora. Si es algo que ya olvidé, me gustaría que algún día pueda yo volver. Quizás tu niño interior se burlaría con razón por todos los dramas que haces. Para centrar nuestra entrevista en los jóvenes de hoy en día, visitamos la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, así conocer las diversas opiniones de la juventud actual. El grupo de estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía se compone por Victoria, Jorge, Camila y Diego, todos ellos entre los 19 a 20 años de edad, considerándose a sí mismos de una clase obrera, ya que ellos destacan que sus padres son trabajadores y de esfuerzo. Yo creo que hay una separación entre eso, porque cuando viene lo de la dictadura en realidad, uno empieza como a ser más sumisa la juventud y de luego empieza a ebullir lo que es el movimiento antidictadura. Y lo mismo que se quiere reflejar ahora, que también es ir en contra de los que nos están dominando, nos están maquineando, para poder obtener lo que para nosotros es justo. En ese sentido, encuentro que la juventud sigue siendo igual de parecida, siendo lo único que cambia es la efervescencia o el nivel de rebeldía, por así decirlo. Hay que tener en consideración, por ejemplo, que no sé, la mujer también tiene una gran diferencia entre los años 60 y entre la actualidad, porque era más reprimida, no
no sé, eso, era lo que yo quería decir, que la mujer era más reprimida porque tampoco existía mucha libertad hasta como los 70 en realidad, cuando se empezó a dar todo el movimiento de las flores y los hippies. Yo creo que ese fue el momento en realidad donde se empezó a ver como una globalización como de la juventud, donde la juventud era más vital, a eso me refiero. Y hoy en día, en realidad, a ver, en general, hoy en día los jóvenes también metidos como en política, tribus urbanas, es como, hay muchas cosas que se pueden abarcar con la juventud. Yo creo que una diferencia que se marca mucho desde los años 60 hasta ahora, Sí. ¿cierto? Ya que anteriormente la juventud, aunque no tuviera mucha educación, era mucho más politizada que la de ahora. De hecho, actualmente la juventud es súper reacia a lo que es política y sobre todo a los partidos políticos. No les llama la atención de poder unirse a algún partido o unirse a alguna organización política o una organización social. Entonces creo que es una diferencia súper marcada en lo que era antes y después. A pesar de que no todos ingresan a la universidad como ahora, igual los jóvenes eran mucho más politizados y al menos se interesaban y leían y se informaban acerca de otras cosas que hoy en día estamos súper alejados. O sea, en aquellos años se manejaban textos que hoy en día ni siquiera nosotros manejamos y estamos en la universidad. Como dijo la Connie, en el fondo yo encuentro que de los años 60 hasta principios de los 70, acá en Chile la gente era mucho más, como dijo, politizada y ¿cómo se llama? Se entendía con su entorno, o sea, sabía lo que le pasaba al día a día, lo que lo que le aquejaba al resto. En cambio, hoy en día las personas son súper individualistas y velan por sus problemas y prefieren no meterse en la política, quizás sea por un tema de miedo, que por lo que pasó en la dictadura, que a las personas en partidos políticos se les apresó. Pero igual siempre se ha dejado, hoy en día se está dejando de parte de los jóvenes su rol en la ciudadanía, en la política y en decisiones importantes que se puedan tomar a nivel país o quizás como estamos haciendo nosotros ahora a nivel de estudiantes de universidad. Es igual por un tema de conciencia de clase, sí. O sea, desde mi visión, como que antes el tema de la movilidad social costaba mucho más que ahora. Aquí, por ejemplo, en la primera pregunta, cuando les preguntaste de qué clase se consideraban, ninguno de los que te contestaron, ni yo mismo te podría dar una respuesta concreta así, no, yo soy aquí. Porque producto de la llegada de este sistema neoliberal en la década de los 80, esas barreras sociales se comenzaron a cada vez extender más, digámoslo, eran más flexibles. Antes había una conciencia de clase mayor. El obrero así como sabía que él era obrero, el médico que era médico, y cada uno sabía como en qué clase social estaba. En cambio ahora esa conciencia de clase se perdió en el mismo tema de los movimientos. Por ejemplo, antes, en la marcha de los jóvenes, por ejemplo, del 50 y algo al 60, a ver si me ayudáis, Fanny, era como el país entero marchando porque todos se sentían identificados con el de al lado. Fue bajo el gobierno de Frei Padre, ¿cierto? Por ahí, ya, cuando haya sido. Ya en los 60. Sí, el tema era que uno se sentía identificado con el de al lado porque sabía que el vecino era de tu misma clase, se entendía, había más solidaridad. En cambio ahora el tema de las clases está como demasiado extendido. Ahora, personalmente, la clase que hay es la clase alta. Ahí se ve una solidaridad de clase. En cambio ahora si tú salías a marchar, no hay solidaridad de clase. Las clases se perdieron, se comenzaron a transformar. Pasamos de una clase muy rígida a una clase en donde hay un médico y el obrero de la pala se consideran de la misma clase porque el mismo tema de los salarios se ha diferenciado tanto que ahora para considerarte, por ejemplo, clase alta necesitáis un gran capital que ahora no se tiene. En cambio, el tema ese se está extendiendo mucho. Es difícil encasillarse uno mismo en una clase. Yo encuentro que sí, porque en el fondo, o sea, yo creo que si hemos llegado al tema de que tenéis que empezar a salir a las calles, tenéis que empezar a salir a rayar y todo lo demás, es porque es un tema netamente que no estamos siendo escuchados, los pocos y nada que quedamos.
Porque de hecho, se acaba de recalcar lo que dijo delante la Connie, ¿cachai? O sea, poco a poco, al pasar los años, cada vez los cabros, los jóvenes, están menos interesados en participar, ¿cachai? De política, en el fondo, en cachar lo que está pasando a tu alrededor y todo lo demás. Por ende, yo creo que entonces yo encuentro que es súper necesario porque también se transforma en una instancia para que las otras personas que a lo mejor no están informadas respecto a aquello, ¿cachai? De lo que están pensando los cabros, se puedan informar, pues, ¿cachai? O sea, por ejemplo, es cosa de ir, por ejemplo, a movilizaciones o, por ejemplo, ir a marchas, ¿cachai? Donde no tan solo vais cantando, vais gritando, vais con batucada, sino que también en el fondo, por ejemplo, estáis entregando palomas, donde estáis, en ese papelito pequeño comprimís, por ejemplo, por todo lo que te estáis moviendo, ¿cachai? Tus demandas, y por ende también a lo mejor podéis también empezar a ver si la comunidad solidariza con tus demandas, ¿cachai? Y empieza a abrir los ojos. Por ende yo encuentro que la movilización y todo lo demás es una buena instancia para eso, pues. Sí. De complementar a lo que decía, y bueno, la pregunta es que lamentablemente hoy en día de una forma burocrática no se logra lo que uno busca. Por más diálogo, por más conversaciones que hayan, finalmente nunca te responden en su totalidad. Más que nada siempre te responden con parche. Entonces es necesario generar los movimientos sociales, pues en es una forma de concientizar. Como decía igual la compa, de informar a la comunidad o informar a los demás compañeros. Para que se te facilite la